Hola, muy buenas noches, espero que estén todos muy bien desde sus hogares. Estamos empezando un nuevo capítulo de Pandémicos Literarios acá por las pantallas de TVR Ñuble, desde Chillán Viejo, la región de Ñuble, pero también desde Concepción, donde está nuestro querido amigo Ale, que también es muy protagonista acá de Pandémicos. Así que lo invitamos inmediato para que nos acompañe y comencemos el capítulo de hoy. La pregunta que te hago todas las veces, pero ya imagino la respuesta. ¿Cómo estamos, Ale? Bueno, muy bien, contento porque estamos haciendo un programa de Violeta Parra, no vamos a entrar en detalles políticos ni nada por el estilo, pero felices de poder hablar sobre estos dos personajes de la música y la literatura de nuestro país. Y feliz de poder compartir con todos nuestros amigos de Pandémicos Literarios, junto a nuestra voz en off, nuestro guía espiritual, Nelson, ¿cierto? Que está siempre colaborándonos ahí desde las alturas, ¿cierto? Baja del Olimpo para hablar con nosotros. Sean bienvenidos. Sí, Nelson es nuestra voz, nuestro hablante lírico que tenemos esta temporada, que eso te lo decía en tono de broma porque teníamos una pauta antes de empezar esta temporada y no pensamos que íbamos a decantar en poesía chilena muchos capítulos, capaz que sea el trending topic de aquí en adelante, al menos esta temporada. Pero es interesante recordar lo nuestro. Estamos con gente clásica, con gente muy importante que va a trascender las generaciones y de seguro ya vamos a ir a las nuevas generaciones a ver lo que está ocurriendo. Bueno, de fondo está esta música que ya es de todo, ni siquiera es de Chile, es de la humanidad. Es un patrimonio cultural gigantesco, el que nos deja la Violeta y bueno, también Nicanor, ya que estos hermanos Parra, y nos limitamos a ellos dos porque nos queda Lalo, nos queda un montonera de Ángel, y así podemos seguir. La familia Parra tienen para rato poder conversar sobre ello. Sí, casi todos los hermanos Parra son precursores de algo, si tú te das cuenta. Por ejemplo, no sé, pues Roberto, que lo conocemos por su jazz huachaca, ¿cierto? Que después volvió popular el grupo penquista Los Tres. Los Tres, sí. Bueno, y Nicanor, que ya vamos a hablar de él más adelante, que también diseña algo, ¿cierto?, que está relacionado con la poesía y a su vez reniega de eso. Y para qué hablar de lo que mencionas tú con respecto a la Violeta Parra, con estos himnos que unen a la humanidad, ¿cierto?, en una canción, ya como diría el Festival de Viña. Sí, puede ser. Oye, pero yo no entiendo, antes de empezar el tema, ¿ya? Como tú dices, desconectémonos un poquito, volvamos a nuestra burbuja cultural, nuestro refugio seguro. Lo que yo no entiendo, Ale, ¿por qué andas solo con polera? Yo ando súper abrigado. Acá en Ñuble hace mucho frío y está lloviendo a full. ¿Ustedes tienen un microclima? ¿Qué es lo que tienen allá en Conce? ¿No son tropiconce ustedes? ¿Qué ya están en verano ustedes allá? Acá la primavera llegó fuerte, o sea, hoy día estaba pronosticado lluvia y todo, y fue un día, mira, parecía un día típico de septiembre, con viento, pero con un sol bien fuerte. Hubo algunas nubes pequeñitas que quisieron asustarnos un poco, pero hizo bastante calor, así que por eso estamos con este espíritu, ¿cierto?, de ya de fiestas patrias. Sí, totalmente, estoy más abrigado. Y este programa es de fiestas patrias, de hecho, sí, por eso cambiamos nuestro orden. Bueno, también las termoeléctricas ahí nos avisa desde el Olimpo, que hoy día va a bajar del Olimpo. ¿Por qué? Porque Nicanor Parra hace bajar la poesía, hace bajar a los intocables del Olimpo con su antipoesía. Bueno, se ha dado una tendencia
hace 2 capítulos atrás empezamos con la guerrilla, jamás pensamos que la guerrilla de los dos Pablos iba a derivar en todo esto, que este nuevo ciclo, la guerrilla se extendió a ampliar, dice, ¿saben qué? Es momento de poesía chilena, actual, clásica, y qué bueno que empecemos con esto. Es que se juntaron dos cosas, pues, dos sujetos transgresores. Está por un lado está la transgresión del poeta, ¿cierto? Y está la transgresión de la guerrilla. Entonces, destrozaron nuestro programa y lo transformaron en esto, que como dices tú, se abrieron sendas hacia la poesía. Y hacia la antipoesía, y hacia la música, y hacia las fiestas patrias, no sé. Hay como de todo, hacia la primavera también. Estamos aquí con un microclima distinto, somos tropicons. Oye, estamos escuchando de fondo el Volver a los 17. ¿Te acuerdas de estos 17, no? Cayéndonos el carnet cuando estábamos en cuarto medio. Uy. Cuando soñábamos con conquistar el mundo como cerebro. Imagínate, yo estaba en ese tiempo ya escribiendo poesía, de hecho leyendo mucho a Huidobro, Enrique Molina. A Enrique Molina, a Nietzsche, así que me creía entre Zaratustra, Superhombre y Altazor, así una cosa así, imagínate la locura. Y después me di el golpe como Altazor y mira, aquí estamos, bebiendo agua, salud, cosas que pasan. Bueno, sí, nostalgia del pasado, que es lo que nos trae la querida Violeta. Ya, pero comencemos a hablar de... No, pero ¿y tú JP que estabas haciendo a los 17? ¿Importante? A los 17 estaba quemando neumáticos. No. No lo dudo, no lo dudo. No, estaba en estas típicas crisis existenciales que quería uno, que quería estudiar. Mamá todavía no estaba tan preocupado del ámbito de la escritura, sí de la lectura, me acuerdo. Leía mucho. Estaba en esa época obsesionado con los textos franceses, literatura francesa, leí casi todo lo que viniera desde allá. Pero con las intenciones de como la Carmela, de irme a la ciudad, porque yo era de Yumbel, ya, y sabía que tenía que emigrar, ya sea Santiago, Conce, Valdivia, cualquier ciudad donde iba a estudiar en la universidad. Entonces ya estaba como con ese bichito, todavía con el aire del pueblerino, y sabes que todavía extraño eso, la añoranza de ese pasado, esa tranquilidad, de esos momentos que no vuelven, ahora la vida tan agitada, tan estresada, tantas preocupaciones, tantos malos ratos. Y ahí mejor habla tú, porque si no, ya la rabia se va a poner a la gente. Bueno, en Pandémicos Literarios viene el momento feliz. No. Hoy día es verdad que no quiero sacar el lado Onetti. Hoy día sí que no. Bien, no, me parece. Porque no, Onetti hoy día se viene, pero es mal, así que déjenlo tranquilito ahí, guardadito el día de hoy. Ya, pero comencemos. Pregunta para Nelson, que está por ahí. ¿Violeta o Nicanor Parra Nelson? Si tuvieras que escoger alguno de los dos. Violeta. ¿Por qué? Violeta tiene un impacto en múltiples dimensiones. Para los que cultivamos el folclore, para los que cultivamos la música, Violeta viene a ser el epítome de todo un camino que partió mucho antes de ella, de un camino que fácilmente tú lo puedes remontar a los años 20, a los años 30. Violeta también logra algo que para los músicos y para los compositores es una búsqueda constante. Se dice que el mejor compositor o las grandes composiciones son las más sencillas composiciones. Es como cuando Dalí logró evolucionar en su obra donde sale el toro. Uh-huh. Te fijas que es un estudio de la figura como tal hasta
un boceto tan minimalista que en 3 trazos tú ves, tú distingues, te lleva a la figura. En música pasa lo mismo. Cuando tú logras unas composiciones profundas, unas composiciones que son ricas, pero a la vez son sencillas, es porque has logrado compenetrarte de la esencia del género musical en el cual estás trabajando. Y este es el caso de Violeta. Violeta, en ese sentido, logró captar la esencia bueno, después de todo el trabajo de recopilación, de viaje, de experimentación que realizó, en una época en donde también el desarrollo del canto nuevo, de la música, fue extraordinariamente enriquecedor. Ella logró llegar a ese punto que cuesta mucho, son años y años para llegar a ese punto, a la simpleza, pero a la simpleza que te lleva a la perfección y a la simpleza que te lleva a englobar todo el concepto del género en el que estás trabajando. Parece ser una característica de los Parra, también. Nicanor también su antipoesía se caracteriza por esa poesía que habla con chilenismo, ¿cierto? Que baja a este poeta del Olimpo, ¿cierto? Que saca la metáfora, ¿cierto? Trata de no utilizarla, ¿cierto? Y trata de transfigurar o presentarnos lo más simple del chileno, del ser humano. Creo que también está ahí el tema de lo simple. Yo creo que también desde dónde provienen. Porque no provienen de Santiago, no provienen de las grandes capitales. Ellos son de acá, de San Carlos, cerca de San Fabián. Ahí está la disputa también. Bueno, no quiero herir susceptibilidades, porque TVR Ñuble a lo mejor tiene lazos comprometidos con San Fabián y con San Carlos, y hasta la eterna disputa de editemos eso, por favor. Se edita, Nelson edita esa parte. Atrás sin golpes. Siempre tengo que meter la pata. ¿Ya? Vamos a comerciales porque tenemos una llamada de la casa museo. Claro, porque nos falta decir Chillán también, pues ya Chillán, ya, Ñuble, ya dejemos Ñuble, ya. Pero hicimos un programa sin conflictos. Sin llamadas, por ejemplo, abogados. Estuvimos toda la semana tratando de lo conversamos, chiquillos. Nuestro abogado ya no puede más con tantos casos de demanda y cosas por el estilo. Nada que hacer. Ya es lo que hay. Nada que hacer. De hecho, por lo del libro, acuérdate, el concurso del libro demandado. No sé qué están hablando. No, de verdad, ahí ya me perdí. No sé qué están hablando. Ya, debería sacar la cápsula. Ya, pero hablando como en serio, porque no sé, este momento me siento arrinconado. Hablando en serio, lo que quería manifestar es que estos poetas, o estos artistas, para no decir poetas, que hemos estado hablando, estos artistas chilenos, la gran mayoría de los que hemos conversado no provienen desde la capital. Tenemos al mismo Neruda, por ejemplo, Parral, Temuco, y desde ahí va a hacer su periplo por la capital. Bueno, y ahí él se transforma totalmente en la capital. Ya el Parra, el de Roca es del Maule, Lincantén. Y para qué decir la Gabriela, que no hemos hablado de la Gaby, pero todo el periplo largo que tuvo que hacer desde el Valle del Elqui hasta el extremo sur, allá en Magallanes, para llegar después finalmente a la... ¿Sabe qué? Ya, yo voy a darme un minuto, ya me están... Yo creo que ustedes saben lo que pasa si hablamos mal de Magallanes en este canal. Yo me he contenido mucho en este programa. Ya creo que va a ser el momento de decir que JP tiene una pena, que no la puede callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar.
nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar, ¿ah? Ya. Ahí sí. No, ahí sí. Ya, dejémoslo ahí nomás. Ya. Viene la contraparte. ¿Qué contraparte? Dejémoslo ahí mejor, ya, sigamos. Oye, Los quicheros. ¡Oh, lo dije! ¿cómo? Se me salió. Y yo, Borremos eso. Hay que que lo borrarlo. que lo cree de Oye, potrillo. ¿Sabes Vamos con... qué? Yo tanto en los capítulos pasados como en el capítulo de hoy, en términos del lenguaje, en términos de la prosa, de la creación, yo pensé el otro día, como bien dicen ustedes, tiene una característica que no son de Santiago, pero también hay una característica de los sectores en los que vienen. Bueno, a mí me gusta viajar, hemos chileado harto. Pancho sabe. Y la riqueza y la simpleza del diálogo campesino. O sea, la simpleza y la profundidad de cuando tú te juntas con los puesteros, con los ovejeros a conversar en la Pampa Magallánica, la simplicidad y la profundidad y la riqueza del lenguaje cuando tú vas al Chiloé profundo, no a Ancud, no a Castro, sino donde no hay electricidad, donde todavía el agua es de pozo. Lo mismo en esta zona, la simplicidad y la profundidad de la conversación y la riqueza del lenguaje en el uso de vocablos que tú vas a la ciudad y ya nadie se acuerda. En la zona, o sea, tú vas a Litata, tú sales de la ruta principal y te vas a Litata profundo y tú puedes tener estas conversaciones muy ricas, ¿sí? Muy enriquecedoras, con un lenguaje muy florido, que de una u otra forma se trasuntan a la riqueza que aportan estos autores. ¿Sabes qué? Me hizo recordar un poco, creo que fue el capítulo que hablamos de la curva del ingeniero, en donde me hablaban del lenguaje en general del chileno. Creo que ahí dijimos que el chileno de alguna manera habla en poesía. Debe ser por eso, por los vocablos que utilizamos en distintas regiones, por el paisaje que tenemos en el entorno, por cómo nos comunicamos tanto en el sur como en el norte de Chile. Creo que por ahí también está esta simpleza, adquirir este lenguaje propiamente de nuestra tierra y propiamente del pueblo chileno, que son adquiridos por nuestros poetas y son exacerbados, llevados como al límite ya de premio Nobel, ¿cierto? Como pasa con la Gabriela y con el Pablo Neruda. Sí. Creo que va por ahí también. Creo que los chilenos hablamos en poesía, a veces media ordinaria, a veces media más poética, más culta formal, pero creo que hablamos en poesía. Sí, totalmente. Y los Parra, ya como para entrar ya en terreno, muestran eso, ¿ya? Sobre todo, ya que nos vamos a enfocar en Violeta y en Nicanor, bueno, hay una relación muy cercana entre estos hermanos. Nicanor siempre está ahí como el guía, el que está tratando de resguardar a una hermana que desde pequeña sufrió diversas enfermedades y sufrió con el sinsentido de no encontrarse bonita. Y esa desazón, esa angustia, ese mirar el mundo con otros ojos, viendo, no sé, porque Nicanor, a pesar de que está en el mundo de la ciencia, también se introducía en el mundo de las letras, le invita a la Violeta a introducirse también en el mundo de las letras, pero no encuentra a Violeta como su sentido, su lugar, hasta que toma una guitarra y comienza este periplo que tiene que, lo que decía Nelson delante, con el ámbito del folclore, con rescatar mucha de la tradición que estaba presente en los campos, presente a lo largo de nuestro país, y construir también a partir de aquello denuncia social tremenda. Entonces es una artista, porque no la puedo encasillar dentro de una categoría, porque es poeta. Por ejemplo, acá mira, tengo las décimas,
ya de la Violeta. Tenemos sus canciones, tenemos sus pinturas, sus esculturas. Hay un sinfín de cosas que podemos hablar de la querida Violeta Parra, que nos deja asombrado cómo es valorar, por ejemplo, en el extranjero a la Violeta. Quizá en Chile nosotros no mencionamos todavía mucho el impacto tremendo. Creo que Violeta todavía sigue estando en el terreno de un sector muy de izquierda, ¿ya? No sé por qué, a qué se debe, cuando ya ella debe trascender el ámbito de la frontera, porque es un patrimonio cultural nacional. Y cuando es un patrimonio cultural nacional, creo que más allá de las ideologías políticas a las cuales se pudo haber circunscrito esa persona, es un baluarte de lo nuestro, es una representante de nuestra cultura. Y ahí me llama la atención la Violeta, la fuerza que tenía, el coraje, la personalidad que tenía, una mujer que se va a Europa, se lanza a enfrentar los desafíos, sin saber francés, camina por las calles de París, se presenta en el Museo del Louvre, que es ultra difícil que una mujer, más encima sudamericana, ya esté exponiendo allá sus obras. Entonces hay un valor invaluable en Violeta, que me alegra que está siendo rescatado últimamente, pero que todavía deberíamos seguir potenciando, porque su figura es inmensa. Nosotros conocemos mucho las canciones, no conocemos tanto estas, las décimas, pero son muy hermosas. Y para qué decir de todas las expresiones ya más de artes visuales que puede tener el trabajo con arpillera, por ejemplo. Entonces es una mujer tan completa que no se puede encasillar. Es tan notable, es tan fuerte la figura de la querida Violeta, que de verdad siento que es una figura, si uno habla de cultura nacional, debe estar. Y muchas veces no está muy presente, porque se le sigue asociando simplemente a una tendencia política. Entonces, ¿sí? Mira, ahí hay un par de cosas. Primero, Violeta vivió en una época históricamente muy convulsa. También responde a la lógica de Guerra Fría, que desde la época en la que vivió. También corresponde a un movimiento musical, a una camada musical que también era la no oficial. Sin embargo, después de los años 90, sí, yo creo que hubo una apropiación cultural, no sé si indebida, pero sí exagerada por parte de la izquierda, de la izquierda en Chile. Una captura cultural de Violeta Parra por parte de muchas acciones de los grupos políticos de izquierda en Chile, lo cual sí, en un momento en donde ya abandonamos la Guerra Fría, en donde ya abandonamos la condición de artista no oficial, que no era aceptada por el Estado. Sin embargo, sí, muchas veces se ha cosificado la figura de Violeta por parte de movimientos, de grupos, de partidos de izquierda, lo cual ha perjudicado el poder dimensionar realmente su obra. Yo creo que también, aportando a lo que menciona Nelson y JP, creo que también está el tema del machismo de la época. Creo que también eso aceleró un poco de que ver a una mujer tan empoderada con su carpa, aceleró el final trágico que ella tuvo. Creo que en la época ella estaba obligada a realizar muchas acciones que no tenía por qué hacer, a llevarse mal con un grupo social porque la marginaba por su aspecto físico, que ahí está el tema del machismo, por cómo ella era físicamente, por el carácter que tenía, por cómo conseguía las cosas también, porque su carácter también la llevaba a no tener buenas relaciones con mucha gente. O sea, lograba muchas cosas, pero también
se llevaba mal con muchas personas. Entonces, eso también, y creo que era una mujer que tenía mucha presión en su época por tratar de ser quien fue. Era doblemente difícil ser Violeta Parra en la época en la que Violeta Parra fue la artista que, o sea, imagina lo prodigiosa que era en lo musical y en todo lo que realizó, en su exposición en el Louvre y toda la cosa, que también tuvo que cumplir con su labor de madre, tuvo que cumplir con su labor de mujer, tuvo que cumplir y tuvo que el peso, ¿cierto?, que también lo tuvo la Gabriela Mistral aquí en Chile, que las mujeres eran altamente marginadas por el hecho de tener ideas, ¿no? Así que creo que, aparte, claro, de todo lo que estábamos hablando, sin desmerecer lo que ustedes mencionaron, pero también hay que agregar ese detalle, que es el detalle de que en la época el machismo era impresionantemente dañino para cualquier artista, poeta, escritora, como en el caso de la Violeta Parra. Creo que ella sintió toda esa presión social sobre ella. Y aparte que en su vida personal también no lo estaba pasando para nada bien, ¿no? O sea, igual que la Gaby, desdichas aquí por allá, la muerte rondaba también. Entonces, los desamores, ¿para qué decir? Entonces, estamos ante una mujer que fue casi como la hija del rigor, ya de su momento. Pero, Ale, invitemos a la gente a que conozcan a la Violeta. Vamos a mostrar un video cortito de video inédito de la querida Violeta. Uno generalmente la asocia más por sus canciones. La voz es muy particular, muy reconocible, muy fácil. Sus canciones son tan conocidas que son fáciles de identificar, pero muchas veces el rostro no lo asocian mucho las personas. Así que vamos con un par de videos. Vamos a ver al menos un video antes de irnos al corte de quién es la Violeta, para que la podamos conocer. Vamos entonces. Bueno, ahí tenemos entonces uno de los videos de la Violeta Parra, inédito, que recopiló en este caso Canal 13, para cuando cumplió los 103 años del natalicio de Violeta Parra. Como en esa época, no, miren, por ejemplo, ella no está cantando. ¿Ya? Ahí está otra expresión artística de la querida Violeta, ¿ya? Como la podemos considerar. Antes de irnos al corte, Ale, tú quieres en poesía, eres un referente mucho más que yo, sobre todo por un apego más estricto al concepto de la rima, la métrica. Ella hizo gala de un texto que es el de las décimas. Hagamos el ejercicio rápido, como el minuto pedagógico. ¿Qué son las décimas? Como no es las décimas que piden los chicos, los estudiantes para subir las notas. La décima es
La décima son aquellos puntos en los cuales un alumno puede pasar de curso. Son esas cosas que me hacían falta. Hablemos de la décima en lírica. Bueno, ya la décima es una construcción literaria de, como su nombre lo dice, de 10 versos. Y que cada verso está ordenado en octosílabos. Y su rima es A, B, B, A, C, C, y D, D, y después termina con C. La diferencia está en que, como son 10 versos, produce un efecto de espejo, ¿ya? Las personas dicen que uno puede presentar una décima con los dedos, porque cada dedo es un verso. Entonces, eso a grandes rasgos, obviamente que uno puede, se recomienda la rima consonante, y Lope de Vega menciona que las décimas son para las quejas. ¿Qué significa eso? Que es para la crítica social. En ese tiempo las quejas eran la crítica social. Entonces la Violeta Parra la sabía usar muy bien. Totalmente. O sea, Oye, totalmente. ¿puedo hacer una observación del video? Sí. Bueno, ella está usando un 4. En guitarra, las notas, las tónicas, las fuertes son hacia abajo. En el 4 se supone que son inversas, son hacia arriba, ¿no? Pero ella tiene un uso natural del 4, que es extremadamente complejo. De hecho, ese pedacito musical que vimos, en términos técnicos, es sumamente complejo, a pesar de lo simple que se ve. Complejo en el uso del 4, complejo en la percusión, porque tocar así en instrumento de percusión no es difícil por el manejo del volumen. Y también en términos vocales. O sea, ese pedacito te habla de un músico de alto nivel técnico. Estamos ante un artista, una figura ultra relevante dentro de nuestra cultura nacional, de nuestro patrimonio. Ya, a la vuelta, porque vamos a ir ahora a los comerciales y a ver la información que nos ofrecen los distintos programas de TVR Ñuble, vamos a ver otro video inédito de la Violeta, pero ya desde Francia, ¿ya? Porque también era bilingüe nuestra querida amiga, la Violeta, así que van a escucharla hablando en francés, así que ahí van a ver. No me hagan hablar a mí en francés, porque en francés horrible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ¿Cómo estás? Vamos, por favor. Después sí que me entienden todos los libros. En todos estos. Sí, seguro. Oye, pero esa no es la pausa. Ya vamos a la nuestra. Nelson, dale. Hola amigos, quiero invitarlos a que vean este canal, TVR Ñuble, y en este canal mis reportajes donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país, lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TVR Ñuble. Nos vemos. TVR Ñuble se escucha. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. TVR Ñuble. Vamos contigo. Rincones del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TVR Ñuble.
ahí estábamos entonces con lo que está también en la parrilla programática de TVR Ñuble. Vamos inmediato para no quitarle tiempo después a Nicanor. Con esto, con la Violeta hablando francés, ya para que no avergoncemos nosotros que bueno, yo nunca tuve clase de francés en la básica. ¿Tú tuviste francés o no? Sí, séptimo y octavo. Ya. O sea, dale, todo tu momento, preséntala en francés. Dale, todo. No me pongas en aprieto, JP. Hace muchos años. Hace muchos años. Ya, chiquillo. Avec quoi faites-vous ce masque? Avec des morceaux de carton. Par exemple, pour faire ça, je pense à toi, comme les madeleines. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que je n'aime pas. J'aime bien de faire mon travail par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. J'ai fait quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Ah, si, j'aime bien ma robe. C'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner. Elle n'avait pas d'argent. Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge maintenant? Elle a 75. Et elle doit travailler beaucoup pour arriver à vivre. Ya, ahí teníamos entonces un extracto, porque este es parte de un reportaje, de un documental que le hicieron a la Violeta, recopilatorio, de su periplo por París. Inmensa la Violeta. Por ahí algunos, irónicamente, dicen, bucha, manda un canto tan hermoso como Gracias a la Vida y termina quitándose la vida. Pero la vida está llena de eso sin sentido. Si tú lo entras a analizar, es un periplo es una brecha, un umbral tan corto, tan pequeño, que a veces uno no logra dimensionar bien la frontera entre una y otra cosa. Bueno, Gracias a la Vida se inmortalizó. Es uno de yo creo que es la música, es la canción más reconocida de la Violeta Parra, y es un himno, es un canto a la vida y es un canto mundial. Entonces, la figura de Violeta yo creo que va a seguir vigente. Lo mismo que va a pasar con Gabriela. Son mujeres tan fuertes que su nombre, su historia y sus obras son fundamentales para entender el paso del tiempo, como decía Nelson y Ale, los periodos históricos que ocurrieron, pero también estas luchas sociales, luchas feministas, luchas culturales que estaban presentes y que de una u otra forma ahora las tratamos de revalorar o resignificar, que sería como lo importante. Ale y Nelson, si quieren cerrar algo con la Violeta, porque nos queda el hermano mayor, del cual ahí ya vamos a cambiar un poco el discurso, porque tenemos que ser más antipoéticos cuando hablemos de Nicanor. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo más de la Violeta? Sí. Alejandro. Mira, yo quiero cerrar señalando que bueno, se habla de que ella creó la anticueca, me decía el otro día un amigo músico. Entonces, como te mencioné, cada uno de los Parras son como prodigios en algo, han inventado algo, tienen la habilidad de la creación propia, más allá del dominio, por ejemplo, de la estructura de la décima y lo que Nelson mencionaba en los rasgos técnicos de los instrumentos musicales.
O sea, ella se le asocia el tema de la anticueca. Y lo otro es que yo creo que el canto, su canción, Gracias a la Vida, también puede ser interpretada como una despedida. También puede ser eso. Quizás fue una despedida del proceso de haber vivido y de ya no querer estar con vida. Pero desde el agradecimiento, no desde una visión negativa del hecho de me quito la vida porque odio a la vida, sino porque creo que aquí se cierra el proceso, ¿no? Hasta aquí llegamos, podríamos decir, de manera positiva. Esa es una interpretación, o sea, pueden haber varias más. Ahí dejo a Nelson ahora. Bueno, se habla que en el área de la música, que es un poquito más lo mío, se habla de que los grandes músicos, los grandes compositores, en sus respectivos géneros, te tocan el alma. Y en ese sentido, Violeta es una grande. Empiezas a escuchar su discografía y es tan sensible, es tan humana, que tú no te puedes abstraer, en algún momento vas a llegar a través de la música de ella a tu ser más profundo. Y ahí habla de una grande de la música a nivel mundial. Totalmente. Y va a seguir siendo, con el paso de los tiempos, más y más grande su recorrido, su reconocimiento. Bueno, está el Museo de Violeta Parra en Santiago, en Providencia estaba precisamente, y también en San Carlos hay un museo para que puedan... la Casa Museo Violeta Parra. La Casa Museo, exactamente. Ya para que también puedan ir y disfrutar y conocer un poco más de lo nuestro. Bueno, estábamos capítulos anteriores con el tema de la guerrilla literaria, los Pablos peleando, combos iban, como el Guatón Loyola, combos venían, se metía a Huidobro y llegó el año 1954 y un jovenzuelo dice, con permiso, vengo yo, ¿ya? Con un poema y antipoema, que es un libro cortito, aquí está, chiquitito, ¿ya? Frágil como un volantín, como diría otro gran cantautor, pero que revolucionó y le pegó un combo a los dos Pablos. Bueno, ya, lamentablemente Vicente no alcanzó a ver esto, porque ya no estaba con nosotros, Vicente Huidobro, pero los dos Pablos de repente se encuentran con un Parra que llega a revolucionar la letra, no solamente chilena, la poesía, sino en toda la poesía de habla hispana, y llega con un movimiento que después se extiende a otras corrientes, a otro idioma, sobre todo el idioma inglés, que es lo que sucede con el concepto de la antipoesía. Alex, comienzo contigo. Parra, Nicanor, este puto crack, ¿cómo lo podemos definir? Este hombrazo, este gran escritor que más encima pasó los 100 años, o sea, fue grande en todo sentido, ¿ya? Rompió todos los esquemas, pues, en todos los sentidos, transgredió lo transgresivo, o sea, imagínate, transgredió la poesía, como decíamos, bajó a los poetas del Olimpo, hizo hablar la poesía en un lenguaje simple, pero con base. De hecho, muchos de sus artefactos se le vinculan, dicen que es como una especie de preámbulo de lo que son los memes en la actualidad. Entonces, obviamente que es un genio de la literatura. Ganó el premio Cervantes y tuvimos el placer de nosotros estar vivos cuando ganó el premio Cervantes, cuando cumplió 100 años, ¿cierto? Y muchos de nosotros leímos poemas de él celebrando sus 100 años. No sé si tú también participaste, JP. Sí. Y que teníamos que grabar y subirlo a redes. Fue bien entretenido. ¿Qué más? Él tuvo vínculos con Vicente Huidobro. De hecho, lo tuvo en su casa. Huidobro invitaba a los poetas jóvenes. Como que tenía ese vínculo con... Yo tuve el placer de conversar con Gonzalo Rojas y él decía que también estuvo muchas veces en la casa de Vicente Huidobro. Que Huidobro invitaba a los poetas jóvenes. Don Nicanor también lo invitó a su casa. También
Y de alguna manera esto de antipoeta, mago, ¿cierto? Lo diseña desde un poema de Vicente Huidobro, donde él utiliza esos dos versos, y él, Nicanor Parra, toma el concepto de antipoeta de un verso de Vicente Huidobro. Entonces podríamos decir que quizá esta bajada del poeta del Olimpo puede ser también la caída de Altazor, ¿cierto? La caída del lenguaje que se destruye para transformarse a lo mejor en un lenguaje desde aquí, desde el chileno cotidiano, ¿cierto? Una poesía que está ahí, está no en lo cotidiano como lo hacía Neruda con su Oda Elementales, sino que también en un lenguaje de lo cotidiano, ¿ya? Así Con un es. trasfondo bien profundo. Y de ahí nacen, bueno, los antipoemas y los artefactos que son los que está mostrando Nelson ahí. Oye, pero estamos ante no un hombre humanista en su formación, sino un hombre de ciencia, ¿ya? Profe de física para el mundo, no educación física, de física para el mundo, nos llegó con una revolución del lenguaje. Dice, la poesía no es posible que sea para un grupo reducido, donde dice, ahí aludiendo al Huidobro, que el poeta es un pequeño dios, sino que la poesía tiene, como tú dices, baja del Olimpo, y para bajar del Olimpo tiene que acercarse al habla común del ciudadano. Y ahí es donde aparece lo que conversamos al inicio, de dónde provenían los Parra, de su cuna acá, de Ñuble, qué sé yo, de toda esta zona del campesinado. Porque se nota mucho en su lenguaje y en la forma en que retrata la poesía. Es una poesía tan cercana, es un estilo tan cercano, que hizo que muchos quisieron ser poetas. Es increíble, pero muchos después empezaron a full a escribir antipoemas. Yo diciendo algo normal y me sales con esto. No. Oye, yo... ¿Qué más transgresor que esto? ¿Qué más Yo transgresor solo que esto? puedo decir yo... que fue un bálsamo en un gremio tan vilipendiado como son los profesores de física. Mira aquí Oye, la crítica al machismo de la época, fíjate. La ¿sí? crítica que hace Parra al machismo, ¿te fijas? Totalmente. Ya. Era un personaje icónico. Imborrable cuando salían los comerciales diciendo yo tomo leche. ¿Ya? Porque para mí era un rockstar. Ya, mira, yo tuve la suerte, y esto siempre lo guardo como un gran tesoro, porque al igual que tú, tuve la suerte de compartir con Gonzalo, pero también tuve la suerte de compartir con Nicanor. Y con Nicanor el encuentro fue el 2010 en Santiago, en el evento que se hacía de la Sichel de literatura. Y estando allá en la Universidad de Chile, de repente aparece Nicanor Parra como la gran figura, y de verdad que eclipsó todo. Uno estaba anonadado escuchando a Nicanor, un personaje que tú lo veías como realmente como alguien descendiendo del Olimpo. Él llenaba el escenario, lo llenaba completamente con su magia, con sus palabras, con sus historias. Un personaje que en verdad parecía un rockero. Para mí este es como el rockero que tuvo nuestra literatura. Bueno, hay otros más. Un más como de heavy metal, como un Rodrigo Lira, ya que eso ya son un poquito más cuáticos. Pero te invito, antes que conversemos esto, te invito a que conozcamos a Nicanor, porque Nicanor, también tenemos video de Nicanor, y Nicanor es un personaje, por favor. Aquí no voy a decir mucho, pero cualquier relación con Jesús es un simple parecido. Ya, vamos, si es que está por ahí Nelson, si es que pasó la prueba de la censura, vamos con ese video. Pedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer la delicia del público con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación.
es conocido en el mundo entero. Baste recordar aquella memorable muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante, pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato, pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes. Aunque no debería ser así, la seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente. Esta no sería la primera vez. Pero no de nuestro Señor Jesucristo. El respetable público dirá. Aplausos, dice el poema. Este país es una buena plaza. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros, delincuentes comunes en su mayoría, el 32 de diciembre de 1900 nunca. Sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas cluecas, gallinas cluecas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia, ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao sí, trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos. Y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos. Ya, dejémoslo ahí, ¿no? Wow. Bueno, ese es un fragmento de un documental que se llama Cachureo, que está completo. No es Cachureo de llegó la hora, no es Cachureo, ya. Es un documental que está en YouTube, donde hace referencia al que para mí considero que es el libro más importante de Nicanor Parra, que son los sermones y predicas del Cristo del Elqui. Los sermones y los nuevos sermones son textos maravillosos donde hace una parodia a lo que ocurrió en la realidad, donde hubo un personaje, el Cristo del Elqui, un Cristo del norte, alguien que se creía Jesucristo y que tenía la capacidad también de poder realizar milagros. En estas épocas turbulentas que ocurrieron en nuestro país hace unas décadas atrás. Mira, las palabras de Parra siguen vigentes. Es lo único que puedo decir mientras sí. Ale muestra sus artefactos. Sí. Oye, haber escuchado eso la semana pasada. Hoy sí. Con lo que pasó con la bandera también. No, ya. ¿No me preguntaron qué estaba haciendo cuando tenía mis 17?
¿Qué estaba haciendo los 17, Nelson? Por lo que no nos dejan hablar del sur de ¿no? Chile. No, yo estaba trabajando en otro plebiscito. Imagino que del lado de la resistencia. Te lo digo, Sí, obviamente claro. ya sé la respuesta, pero Sí. No, con mi guitarra en el escenario, tiradito para el no. Un plebiscito más dulce. bueno, bueno, lo que muestra Ale es una parte de la obra gigantesca que tiene Nicanor Parra. Estos son los artefactos, pero también antes, en la época de la dictadura, construyó junto a Enrique Lin otro tipo de texto que se llama Los Quebrantahuesos. Y esos también eran muy, muy interesantes, donde tomaba diversos recortes de periódicos y rearmaba las noticias, ¿ya? Y de repente aparecían, qué sé yo, por el Paseo Humada en Santiago, aparecían estos textos que eran muy, muy, muy importantes, ¿ya? Como para que tengan nociones de aquello. Es un personaje. Para mí, Parra... es un personaje tremendo. Lamentablemente, su muerte aparece en enero de hace un par de años atrás, justo cuando yo venía llegando de Argentina. Me acuerdo que estaba recién casado con Esther, fuimos en una miel a Buenos Aires, nos bajamos el avión y estábamos en el proceso de hacer todo para reingresar al país, cuando ahí en las noticias sale de la muerte de Nicanor. Entonces vuelve y retorna al puto país con esta triste noticia, que de verdad nos deja impactados, porque la figura de Nicanor es tan tremenda. Yo creo que también va a seguir muy vigente, al igual que la hermana, al igual que la Violeta. No sé qué puedes decir o qué puedes mencionar, si quieres recomendar también algo sobre Nicanor o algún poema, algún texto. Hoy día no hemos tenido tiempo de declamar ni hacer nada tan poético. Sí. Mira, hay aparte de los artefactos que yo suelo intentar de enseñar ya en mi labor de profe, hay textos, hay 3 textos que me gustan mucho. El soliloquio del individuo. Disculpa Alejandro, mira, nosotros hicimos todo un trabajo para la cortina de recomendaciones. ¿Van a hacer las recomendaciones ahora? Es que no, la recomendación del libro va después. Estamos cerrando con Nicanor. Ah, ya. No. Sí. Yo decía porque van 2 capítulos que no lo puedo usar. Ya. Ya, pero no, me puse rojo, no me sonrojé producto de eso. Los rasgos de mi madre empiezan a aparecer. Oye, ya, son 3 textos: soliloquio del individuo, manifiesto y el autorretrato. Ya son 3 textos que yo creo que toda aquella persona que quiera leer a Nicanor tiene que pasar por esos 3 textos. Es una sugerencia mía, obviamente, no es que sea un manual para leer a Nicanor. Y ahora vamos con la sección más importante de nuestro programa, que es recomendar el libro. Ahora sí. Ya, se inaugura la sección. Ya, ahora podemos seguir tranquilos. La recomendación, como Nicanor tuvo menos tiempo, porque yo creo que podríamos estar un capítulo entero hablando de cada uno de ellos, sin duda va a ser Nicanor. Ya la recomendación, ahí está, este texto. Aquí no está la obra completa de Nicanor, pero sí está buena parte de su obra. ¿Ya? Las poemas para combatir la calvicie de Nicanor Parra. Y bueno, más allá de los poemas antipoemas, los sermones y preca del Cristo Orelki, los artefactos y los quebrantahuesos, Parra llevó su ironía, llevó a otro ámbito. Punta de Parra, tenemos Obra Gruesa y tenemos los ecopoemas. Y yo quiero hablar de eso.
quiero hablar de los ecopoemas, porque para mí los considero muy, muy relevantes, sobre todo que el tema medioambiental es un tema muy interesante, para llamarlo a colación. Y hay uno en particular, se me perdió ahora, me puso difícil la situación, Nelson, donde nos presionó. Ya, hay uno que se llama, que no es un ecopoema, sino una obra de Parra, que se llama De chistes Parra o para desorientar a la policía por la marca, y le coloca poesía. Y son bien interesantes, son muy, muy cómicos. Así que yo le llamo la atención para que busque este libro. Ya, aquí está como un resumen. ¿Quiere conocer Parra? Aquí está buena parte de su obra para que pueda tener aquí, tomando un vasito de leche, ya que Parra lo fomentaba, ya escuchando a la hermana, la Violeta, va a disfrutar de un muy buen momento. Ale, vamos con tu recomendación antes que nos diga que nos tenemos que ir. Yo, cortito antes de que esta divinidad del programa, don Nelson, nos corte, a don Gonzalo Rojas, poesía esencial, el otro pilar de la poesía de la época en la que Nicanor estaba vivo era Gonzalo Rojas. Entonces él seguía con el estilo tradicional de la poesía, ¿cierto? Aquellos que todavía trabajaban con la metáfora, y podríamos trabajarlo, ¿cierto?, en un programa en el futuro. Está en conversaciones, ¿cierto? Esto está en negociaciones. Vamos a ver si sale humo blanco de esto. Esta edición es muy buena, de editorial Andrés Bello, y si quieren leer a don Gonzalo Rojas, este es un muy buen texto. Hacemos el capítulo Rojas Poesía solo esencial. si TVR Ñuble no nos censura. Porque tenemos que hablar de poesía erótica. Solo si vemos que no hay censura, vamos a tirar la pelota a TVR. Vamos a tirar la pelota ahora a TVR. Nosotros tenemos las intenciones, somos pobres y humildes ahí, servidores públicos de no tenemos la culpa. No tenemos la culpa. Él escribió así. Él escribió así, no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Él escribió así. Los censurados. Así que ayúdanos, Nicanor. Lo siento, somos parte de una minoría, así que lamentablemente tenemos que decir eso. Ya, disfruten de la obra de Parra. Disfruten de la obra de Parra. De los Parras. Lalo Parra, ya, Roberto Parra. Ahora tenemos la Isabel, ya, el Ángel Parra. La familia Parra es tan amplia que vale la pena andar deambulando. Javiera, ya, la Juanita de los Jaiba. Entonces, hay hartos Parra dando vuelta, y hay harto de la antipoesía, de la anticueca, del folclore, del retorno del campo que se fue a la ciudad, pero la ciudad no le reconoció nunca la forma en que hablaba. Bueno, parece que ahora sí fue retomada a través de las historias que contaba la Violeta, las denuncias que manifestaba la Violeta, y también la forma en que, con la ironía, la parodia, la sátira y todo lo demás, mostraba el querido Nicanor Parra. Próxima semana, miren lo que se van sumándose. Vamos a tener a alguien de Concepción, Talcahuano, va a aparecer y estar con nosotros, acompañándonos. La próxima semana ya no vamos a ser 2, vamos a ser 3 nuevamente. Vengan preparados porque Cristian es psicólogo. Va a ser una sesión de... Él no sabe, ¿eh? Él piensa que viene a hacer le vamos a entrevistar, pero en verdad no lo vamos a entrevistar. Él va a hacer aquí en vivo una sesión de psicoanálisis. Nos va a hacer olvidar quiénes somos. Nos va a hacer olvidar quiénes somos. No, va a ser, lo terrible es que dicen que es freudiano. Así que va a vincular todo con la libido. Cortemos mejor. Dejémoslo acá. No, pero Cristian tiene la habilidad de hacer olvidar, así que tengan cuidado.
el Oh, de próximo verdad que programa quiero vamos a olvidar todo. Estas Vamos 2 a olvidar semanas que han todo. pasado. Después no vamos a saber quiénes somos. Porque va a quedar borrado después. Va a quedar para el olvido. Oye, Como les dijimos- cuento que como ya nos pasamos 6 minutos de la hora, este va a ser un capítulo que para los que quieran verlo en Instagram, algo le va a faltar. No va a ir la sección de las recomendaciones. No va a ir la cortina nueva. Bueno, fue lindo mientras duró. Ya, cerremos porque ya nos van a pagar la luz en cualquier momento. Por suerte estamos en nuestros hogares, así que lero, Nelson. Ya, nos vamos. Que estén muy bien, cuídense. Un abrazo fraterno y nos vemos la próxima semana con este psicólogo freudiano que nos va a venir a hablar y hacer una sesión de hipnosis y de regresión. Un abrazo fraterno, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.